Buenos días, gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Yo soy biólogo molecular de formación y para mí siempre es un gusto estar con los clínicos que trabajan diariamente con el cáncer de mama. Bueno, yo soy investigador del posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí tenemos diversos grupos de investigación en el área de cáncer. Y les quiero platicar un poco del trabajo que hacemos en el laboratorio. Bueno, primeramente, pues quiero recordarles la importancia que tiene el conocimiento de la secuencia del genoma humano, que se descubrió desde el año 2001, en la cual se reportó por dos grupos independientes, el grupo del Consorcio Internacional del Genoma Humano, liderado por Watson, y el grupo de la compañía Celera, liderado por Kai Venter. Estos dos grupos al mismo tiempo reportan la secuencia del genoma humano. Y bueno, la importancia del genoma humano ha sido diversa, tiene diversas aplicaciones, pero sin duda una de las más importantes ha sido en el área de cáncer. Y bueno, en este dibujito les esquematizo las aplicaciones que tiene la genómica y todos los omics derivados de la genómica, como son la proteómica. De manera tradicional se esquematiza en este dibujito cómo se realiza actualmente el diagnóstico de los tumores a través del análisis de biopsias y analizando la expresión de biomarcadores bien establecidos en cáncer, ¿no? Mediante inmunohistoquímica, asociado a las variables clínicas y biológicas de cada uno de los tumores. Después del descubrimiento de la secuencia del genoma humano, se visualizaron nuevas metodologías a nivel global que nos permiten analizar de manera más eficiente la biología de cada tumor, de cada paciente. Gracias. De esta manera podemos analizar cada uno de estos tumores de manera individual y definir las alteraciones en la expresión de genes, mutaciones a nivel global o expresión de genes, firmas génicas que, como saben, pueden correlacionar con el comportamiento del tumor y pueden definir tratamientos personalizados con base en las alteraciones de diversos genes clásicos, ¿no? Oncogenes bien conocidos en cáncer. Y la proteómica tiene las mismas aplicaciones con base en los perfiles de expresión, abundancia de proteínas, alteraciones de proteínas de cada uno de los tumores. También podemos definir huellas de expresión génicas asociadas ya sea al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento. Bueno, en este dibujito les muestro el flujo de la información genética clásico, el dogma de la biología molecular descrito por Crick, en el cual la visión es de que un gen se transcribe a un RNA mensajero, el cual se traduce a una proteína que lleva a cabo todas las funciones celulares. Y estas son las que se alteran durante la enfermedad, específicamente el cáncer. Sin embargo, con el advenimiento de la era genómica, el conocimiento de la secuencia del genoma, esta visión ha cambiado y ahora la podemos observar de manera global. Ya no hablamos de un gen, hablamos de todo el genoma, alteraciones en todos los genes, mutaciones, cambios en los SNPs asociados a enfermedades. También podemos hablar de el conjunto de transcritos en la célula, el transcriptoma, o bien el conjunto de todas las proteínas celulares que se alteran en cáncer. Bueno, específicamente les voy a hablar de la rama de la genómica que se refiere al estudio de las proteínas, la proteómica. Bueno, podemos entender como proteómica como la rama de la biología que estudia todas las proteínas de una célula o un tejido, con la finalidad de entender su función y evidenciar de qué manera estas proteínas o proteoma se alteran durante el proceso de carcinogénesis en este caso. En general, la proteómica se enfoca en la determinación de los perfiles de expresión
de proteínas en diversos tumores. Básicamente lo que se busca es comparar los niveles de expresión o la abundancia de proteínas en los tejidos tumorales y compararla con los tejidos normales de los mismos pacientes. Esto lo podemos hacer tanto en tejido tumoral como en muestras líquidas de sangre. El análisis de todas estas proteínas, la identificación y la cuantificación de ellas puede permitirnos obtener una visión global de los cambios que ocurren en estas células que nos permitan entender el comportamiento de estos tumores. Segundo, también nos permite establecer alteraciones en las rutas de señalización asociadas a cáncer, alteraciones, por ejemplo, en los receptores membranales que modulan la respuesta a señales externas que activan finalmente la expresión de genes que regulan funciones celulares que se alteran en cáncer, tales como la apoptosis, la angiogénesis, proliferación, diferenciación ciclocelular, etcétera. Bueno, como podemos ver, la proteómica es una herramienta muy poderosa que nos permite identificar estos cambios. Eso es importante debido a que muchas de estas proteínas actualmente son blancos terapéuticos en cáncer. El receptor de VEGFR involucrado en la angiogénesis, EGFR, HER2, etc. Una rama de la proteómica es la clinical proteomics o oncoproteómica, que tiene como objetivo estos 5 puntos. Básicamente la proteómica clínica lo que busca es identificar nuevos biomarcadores tumorales, nuevas proteínas expresadas de manera exclusiva en los pacientes. Estas proteínas se pueden utilizar después de diversas etapas de verificación y validación clínica para la detección temprana de los tumores, diagnóstico, pronóstico, selección de un tratamiento más personalizado y monitoreo de la enfermedad. Estas proteínas también sirven para entender los mecanismos básicos de tumorogénesis de cada uno de estos tumores. El análisis funcional de estos mecanismos, de estas proteínas alteradas, nos puede llevar al descubrimiento de nuevos blancos terapéuticos, que pueden ser blancos de nuevas terapias, de nuevas drogas. Y esto es finalmente lo que constituye la medicina personalizada. Como pueden ver, las aplicaciones de la proteómica en cáncer son muy poderosas. Y en este dibujito les muestro básicamente la visión que se tiene de la medicina personalizada. Como sabemos, el grupo de pacientes en general reciben terapias, una terapia generalizada para el grupo de pacientes. No hay discriminación de grupos de pacientes que puedan beneficiarse de mayor manera o de menor manera con las terapias. Lo que se propone es que con los análisis genómicos, ya sea huellas genómicas de expresión de DNA o perfiles proteómicos, podamos estratificar al grupo de pacientes con cáncer de manera tal que podamos seleccionar de mejor manera a estos pacientes y que puedan recibir terapias más dirigidas que conlleven a una mejoría, a un mejor efecto. Para eso es importante tener nuevos biomarcadores diagnósticos basados en estas firmas de expresión génica o proteica. Bueno, la proteómica se encarga de buscar estos nuevos biomarcadores a través de una diversidad de metodologías basadas en separación de proteínas utilizando geles en 2 dimensiones o una serie de marcajes metabólicos o mediante marcajes con colores. Básicamente estas muestras se analizan mediante espectrometría de masas, que nos permite identificar diferencias en la expresión de proteínas, cuantificar su abundancia. Existen otras metodologías a nivel no tan global, no genómicas, que nos permiten también analizar paneles de proteínas que pueden tener un valor terapéutico o pronóstico, ¿no? Por ejemplo, la inmunohistoquímica en microarreglos de tumores
Por ejemplo, en este estudio, en cáncer de mama, se analiza un grupo de 26 proteínas, muy conocidas todas ellas, caderina, BCL2, ciclina, receptores del grupo GER, caderinas, P53, etcétera. Biomarcadores bien establecidos en cáncer y algunos nuevos. Bueno, se analizan todos estos arreglos de tejidos de 522 pacientes y se hace el análisis con 26 anticuerpos diferentes. Aquí tenemos el agrupamiento jerárquico correspondiente a los niveles de expresión de estas 26 proteínas. Entonces tenemos el paciente 1 hasta el paciente 522 y cada uno de estos colores indica los niveles de expresión de cada proteína individual. En rojo tenemos proteínas que se sobreexpresan y en verde proteínas con muy baja expresión. Bueno, esta es una huella de expresión proteica, la cual se puede asociar a los parámetros clínicos de los pacientes. Específicamente en este estudio se asocian estas huellas de expresión a la metástasis. Y se ve claramente que, por ejemplo, el grupo de pacientes que va del 1 al 350 más o menos, estas 4 proteínas tienen una baja expresión y se asocian a un bajo riesgo de metástasis. Si hacemos un análisis en este gráfico Kaplan-Meier, donde grafiquemos la probabilidad de sobrevivencia libre de metástasis contra tiempo, podemos observar que este grupo de pacientes presenta un buen pronóstico, ¿no? Debido a que tiene un bajo riesgo de metástasis, el cual puede ser explicado biológicamente por la expresión diferencial de estas proteínas, que en general modulan los hallmarks del cáncer. Entonces podemos ver claramente que la determinación de los perfiles de expresión de diversas proteínas es de utilidad en el pronóstico de los pacientes. Bueno, actualmente se han hecho muchos estudios proteómicos a escala global en diversos consorcios internacionales y laboratorios alrededor del mundo para buscar nuevos biomarcadores tumorales con posibles aplicaciones en el pronóstico y la terapia de los pacientes, y se han identificado muchísimas proteínas, ya sean sueros o en tejidos tumorales, ¿no? Acá tenemos otro grupo de proteínas. Sin embargo, existe un gran problema con estas proteínas. El principal problema es que es muy difícil, ha sido muy difícil traducir este conocimiento a la práctica clínica diaria. En esta tabla les muestro algunos de los biomarcadores aprobados por la FDA y, como vemos, son los mismos que se han utilizado durante décadas. ¿Cuál es el problema que existe para establecer nuevos biomarcadores en la práctica clínica a través del descubrimiento utilizando metodologías proteómicas? Pues son diversos los problemas. Aquí les resumo el tren de trabajo que se sigue para identificar nuevos biomarcadores, que es la etapa de descubrimiento en la cual identificados muchísimas proteínas, hasta 5.000 proteínas, pero en un número pequeño de pacientes o de tumores. Estas proteínas tienen que pasar por un paso de verificación y de validación para poder constituirse como posibles biomarcadores y después pasar al paso de validación clínica y finalmente desarrollarse un inmunoensayo. Bueno, en cada estas etapas existen problemas muy diversos que tienen que sortearse. Uno es el manejo de las muestras, el almacenamiento adecuado de las muestras, la conservación. Muchas muestras se degradan, las muestras en bebida de parafinas luego no son de muy buena calidad. Lo que les quiero decir es que existe mucha variabilidad en la repetición de los resultados entre laboratorios debido a este tipo de factores. Rápidamente les voy a hablar del trabajo que realizamos en nuestro laboratorio en la universidad. Nuestro objetivo es identificar proteínas que tengan expresión diferencial entre tejido tumoral y normal mediante metodologías proteómicas, así como también identificar huellas de expresión a nivel de transcritos y huellas de expresión de microRNAs
que nos permitan identificar proteínas y genes expresados de manera diferencial que puedan constituir posibles biomarcadores para la práctica clínica, o bien como proteínas de las cuales en general lo que hacemos es el análisis funcional para determinar la relevancia de estas proteínas en el proceso de carcinogénesis y poder establecerlos como nuevos blancos terapéuticos. Estos trabajos los hacemos en colaboración con el Instituto de Enfermedades de la Mama, el FUCAM, el cual nos provee de las biopsias de las pacientes con cáncer de mama. En el FUCAM se realiza el análisis histopatológico de las muestras. En general nos proveen de muestras de muy buena calidad, tipificadas correctamente, con una alta celularidad, muestras frescas. Gracias a esta colaboración se ha podido constituir un banco de tejidos en el FUCAM, el cual funciona de manera muy adecuada. Bueno, con estas muestras lo que hacemos son experimentos clásicos de electroforesis en 2 dimensiones que nos permiten separar las proteínas y posteriormente identificarlas por espectrometría de masas. Obviamente buscamos proteínas que sean diferenciales entre los tejidos tumorales y normales de cada paciente. Aquí les muestro algunos resultados. Son geles en 2 dimensiones que muestran los perfiles de expresión de proteínas en tejidos tumorales y normales. Aquí tenemos los datos clínicos. Bueno, nosotros seleccionamos spot que corresponden a proteínas expresadas de manera diferencial y los identificamos mediante espectrometría de masas. Y bueno, hemos identificado un grupo grande de proteínas desreguladas en estos tumores. A la fecha hemos hecho el análisis funcional de 2 de ellas, glioxalasa 1 y una RO-GTPasa, debido a que tienen un papel relevante en cáncer. Por ejemplo, la glioxalasa 1 es una enzima de metabolismo involucrada en la detoxificación del metilglioxal, un compuesto citotóxico generado por el metabolismo exacerbado que existe en los tumores. En consecuencia, la glioxalasa se sobreexpresa para detoxificar las células de este compuesto. Y hay reportes que muestran que la glioxalasa, cuando se sobreexpresa, induce resistencia al tratamiento. Sin embargo, en ese momento el papel de la glioxalasa en cáncer de mama era desconocido, por lo que decidimos estudiarla. Lo primero que hicimos fue validar o verificar su expresión analizando 150 tumores de pacientes mexicanas mediante microarreglos de tejidos, utilizando inmunohistoquímicas con un anticuerpo específico. Los resultados aquí se los muestro. Observamos que en los tumores la gran mayoría de ellos presentaban una expresión fuerte a moderada en comparación con los tejidos normales, donde el 100% presentó una expresión muy baja. Posteriormente se correlacionó esta alta expresión con los parámetros clínicos y se definió que el aumento en esta expresión ocurre casi de manera exclusiva en los tumores que tienen un grado tumoral 2 y 3. Por lo que la conclusión hasta este momento es que la glioxalasa aumenta su expresión en los tumores de grado 3. Las conclusiones son que mediante estas metodologías hemos identificado proteínas relacionadas a cáncer que presentan una expresión diferencial entre tumores y tejido normal. En particular, la glioxalasa se sobreexpresó en el 77% de los tumores de grado avanzado, por lo que proponemos que puede representar un nuevo biomarcador de progresión tumoral. Y bueno, estos datos nos llevan a proponer la búsqueda y el uso de inhibidores de glioxalasa, los cuales pueden ser útiles en la terapia adyuvante en el tratamiento de estos tumores. Y bueno, como conclusión general, podemos observar con este ejemplo que la proteómica, este tipo de herramientas a nivel global, nos pueden ayudar y son efectivas en la identificación de proteínas desreguladas en los tumores. Estas proteínas pueden tener potenciales aplicaciones clínicas o bien pueden ayudarnos a entender las alteraciones de la biología de estos tumores.
Estos resultados los publicamos hace 2 años en esta revista. Y ya para finalizar, les comento que también hemos analizado otro grupo de tumores. En este caso, analizamos un grupo de tumores del grupo triple negativo para buscar nuevos blancos terapéuticos alternos a la carencia de los 3 receptores que presentan este tipo de tumores. Y bueno, mediante una serie de experimentos demostramos que una proteína que se sobreexpresa en el 100% de los tumores triples negativos, una ROGTPasa, puede ser un blanco terapéutico importante debido a que cuando nosotros bloqueamos la expresión de esa proteína, podemos quimiosensibilizar a esas células al tratamiento con cisplatino. Finalmente, lo único que me resta es agradecer a los colaboradores, al doctor Sergio Rodríguez Cuevas, director del Instituto de Enfermedades de la Mama y del FUCAM, por proveernos de las muestras de los tumores y los datos clínicos. Y bueno, esta diapositiva es para simplemente recordarles que el trabajo en el laboratorio puede ser arduo y puede tener consecuencias luego no muy adecuadas para los estudiantes, sobre todo cuando no les salen sus experimentos. Muchas gracias por su atención.